Bueno, buenas tardes. Pues el primero, entonces, escuela y pedagogía, ¿cierto? Primer momento, ahí voy a hacer el esfuerzo entonces pues por esta presentación sucinta. La enseñanza en la realidad, un texto intemporal de Patricia Gil. Hay unas preguntas, bueno, que yo ubico, ¿cuál es el tiempo nuestro, el de los días de la hora, y qué aspecto tiene ahí la enseñanza? Una preocupación por la dignidad del que enseña en el enjambre de circunstancias de ese ahora. El territorio y la territorialidad en la enseñanza. La inquietud por políticas educativas descentralizadas que le abran espacio a las particularidades de cada territorio de las distintas regiones. Y la pregunta por el sentido del magisterio allí donde no se valora la vida, ¿cierto? De la segunda presentación, Encuentros y desencuentros de la pedagogía en la escuela, de Jorge Duque, tareas de quien enseña, la meditación sobre la fundamentación de la enseñanza, ¿cierto? Esto es cuándo enseñar, cómo enseñar, con qué enseñar, cuándo, cómo y dónde evaluar, dónde enseñar, a quiénes enseñar, para qué enseñar y qué enseñar. Y ahí agregaban una intervención, otra, y es la pregunta reflexiva sobre quién enseña. La otra tarea, el meditar sobre los valores inscritos en la concepción de la enseñanza y los valores inscritos en la práctica de la enseñanza. Y entonces ahí la producción de conciencia de la relación entre los valores de un lado y del otro. El aprender a escuchar y el aprender a conversar, y la puesta en interrogación de encargos tales como el de la formación integral. Y ya de la tercera pues estaría el título Formación Ciudadana y Pedagogía de la Memoria, de Gabriel Jaime Murillo. La pregunta, digamos, que podría abarcar ahí, creo yo, desde donde pude escucharlo, es la producción pedagógica de la memoria. Abrir en la actividad de la enseñanza el espacio para la producción de la memoria histórica, el estudio y el saber de la violencia en los escenarios donde se hace la enseñanza, para el caso de nuestra sociedad como una necesidad vital a ella, o sea, pues nuestra. La producción esta de la memoria histórica implica abrirle espacio en el escenario de la enseñanza a la palabra del testigo y narrar, esto es en tanto hacer y contar la historia de los vencidos. Esto decía, producción que ha de ser, esta narración, una producción que ha de ser colectiva, esto quiere decir de carácter plural, con explicaciones múltiples. De la presentación de la experiencia de educación con amor en contextos adversos del profesor Jaime Sánchez en el Limonar, pues decir ahí, lo pensé así, sobre la voluntad de enseñar, un aspecto de esa voluntad, que era lo que él veíamos a través de lo que nos presentó y también en lo que encarnaba. Entonces estaría en la implementación del diálogo, el acuerdo y el consenso, la indagación por la vida de aquel a quien se quiere enseñar, la resignificación de prácticas, el asumir propósitos y darse propósitos, la pregunta por el lugar del arte en esos procesos, el reconocimiento del allá donde se es y donde se le encuentra a uno. Esto es el lugar donde se encuentran los involucrados en la enseñanza. Bueno, buenas tardes. Soy un poco afectada de la voz, entonces me disculpo, es que estos olímpicos han estado muy emocionantes y he gritado mucho. Bueno, el panel Escuela y Democracia contó con 2 conferencias y 2 experiencias escolares. Las conferencias y las experiencias estuvieron mediadas por Alejandro López y fueron presentadas por Piedad Ortega de la Universidad Pedagógica Nacional, Isabel Puerta de la Universidad de Antioquia, Jaime Sierra de la Institución Educativa José Acevedo y Gómez, y David Molina, docente del sector oficial. Yo procuraré entonces detenerme en algunos aspectos de sus intervenciones.
Espero hacerlo bien porque es un ejercicio realmente complejo. Listo. Piedad Ortega titula su intervención La levedad en el vínculo escolar. Ella inicia pues, planteando por qué estas dos categorías y dice que son dos categorías que están concomitantemente entrelazadas en la vida cotidiana de la escuela y en la vida cotidiana de cada uno y de cada una. Ella afirma en su intervención que tenemos exceso de moral y tenemos poca ética y lanza la pregunta ¿por qué implica eso hoy en el país? ¿Sí? Entonces, en relación con esto, ella plantea entonces que el asunto no es elegir entre el peso y la levedad, sino pensar cómo hacer para que el peso y la levedad habiten en el vínculo que se da dentro de la institución escolar. Y para eso ella plantea que es preciso pensar la ética dentro de la escuela y qué lugar ocupa la ética también en los lugares institucionales. Ella finalmente lo que dice es que ella propone una escuela comprendida como un espacio social donde las relaciones sociales democráticas formen parte de las prácticas vividas. Ella habla de una visión crítica y dialéctica necesaria si estamos hablando de la construcción del vínculo escolar. Ella dice que hay que construirlo desde la dialéctica, desde la perspectiva teoría práctica, pero también desde la perspectiva hermenéutica con todas las comprensiones sociales, que pueda construir otros modos de potenciación, de experimentación de la práctica propia de las relaciones sociales construidas entre maestros y estudiantes. Ella dice que hablar entonces desde esta relación dialéctica y hermenéutica nos lleva a preguntarnos por los libretos que sostienen la convivencia y por otros modos de tramitar los conflictos y de acoger las diferencias, teniendo como eje la alteridad y el cuidado del otro. Isabel Puerta nos habla de la justicia restaurativa y de la democracia en la escuela. Ella afirma que solo por la vía, o sería por la vía de la democracia restaurativa, desde donde es posible explorar nuevos caminos, ¿sí? Y hace una crítica al castigo. Ella dice que el castigo es una forma de violencia que se da en la escuela, ¿sí? Y que no resuelve, porque el castigo victimiza, no responsabiliza, refuerza la heteronomía, ¿sí? Y entonces habla de la justicia restaurativa como una posibilidad para la reparación, habla de la justicia restaurativa como una posibilidad para que circule la palabra, para responsabilizar a los actores, para comprender las salidas posibles que pueden tener los conflictos en la escuela que no sean a través del castigo, que son una medida violenta. ¿Sí? Dentro de las experiencias escolares, el docente Jaime Sierra de la Institución Educativa José Acevedo y Gómez habla de escuela y democracia. Él nos habla de cómo ellos en un momento durante los años 90 empiezan a preguntarse, hacen una lectura del contexto de la institución y empiezan a preguntarse por otras formas de responder como las necesidades que tenían en su institución educativa y empiezan a construir un proyecto social donde, por ejemplo, eliminan las fichas de seguimiento o lo que conocimos muchas personas en la escuela como las anotaciones que se hacían y empiezan a generar espacios de encuentro a través de la palabra con los estudiantes y pues desde allí generan una serie de transformaciones en la institución escolar. Y finalmente, David Molina, docente del sector oficial, nos habla de la dinamización de la justicia restaurativa en algunas instituciones educativas de Antioquia. Él inicia con la frase "yo soy porque nosotros somos" y dice que esta frase le sirve para ejemplificar cómo la justicia restaurativa trata de reconocer los efectos que causamos en el otro. Se pregunta empieza a plantear pues, las generalidades de lo que es la justicia restaurativa. Dice que esta parte de unas consideraciones éticas y de unos principios pedagógicos que permiten construir estrategias de dinamización que lo que pues, finalmente tienen un eco en la escuela porque lo que hace es implementar, o sea, él implementa estas estrategias de dinamización
y a partir de ellas hace un registro, un análisis, se generan unas comprensiones y se generan por ende también otras estrategias para dinamizar los conflictos que se dan en la escuela. Y quisiera cerrar con algo que dice Piedad Ortega en el momento de la intervención del público, cuando ella responde, dice: hay que formar en la historia del país a los niños y jóvenes. Necesitamos volver a los relatos de la historia del país, a las narrativas testimoniales. Es necesario hacer de esto una reconstrucción del relato histórico para pasar del desprecio al reconocimiento. Entonces leamos la historia de Colombia y contemos a los niños, niñas y jóvenes para que no se repita. Yo la tengo un poco más difícil o fácil porque no voy a hacer el recuento, porque todos hemos estado acá, pues, a través de la palabra que nos han ofrecido, sino más bien, y esto puede ser, entonces, pues va a tener mucho el sello de lo que yo escuché también y que les devuelvo como lo que este panel nos propuso. Me parece, y la existencia sí ha sido muy juguetona hoy conmigo y me puso como en un día de mucha sensibilidad en que las 3 presentaciones y la experiencia al inicio, el performance y la experiencia desde el arte con Hermetus, pues me han tocado como fibras muy internas, donde he podido identificar que hay reconocimientos, muchos, y que hay llamados, que hay mucho, que en esos 25 años de movimiento pedagógico se ha hecho en lo teórico y en lo experiencial. Siento todavía como un gran reto, un llamado a que ese movimiento teórico y el experiencial se tomen de la mano, que quizás de ahí también pueda darse un encontrarse en la valentía y en el coraje que exige poner en el cuerpo y en las prácticas todo lo que se piensa, pues ese sentirse implicados y los retos que como seres y como sociedad tenemos allí. En particular con el panel de hoy, sigue para mí resonando una frase que me regaló Ann César hace poco y dice así: que en mí, humano, quepa todo ser humano. Y eso me parece que es un gran reto que los 3 panelistas nos hicieron una invitación a través de 3 invenciones, que es una palabra muy bonita, inventarnos el hacer con la diferencia, el ser en la diferencia, inventarnos otras autoridades. Y una que quizás es de las que me dio más duro, rehumanizarnos, reinventarnos como humanidad. Y 3 llamados allí, pues como para el ser de la filosofía, el ser de la creación y el ser de la decisión, donde lo propio sea lo que emerja, que no es necesariamente lo original, sino lo auténtico, o sea, que pase como por cada uno de estos 3 seres que podemos o que estaríamos buscando formar, el ser de la filosofía, el ser de la creación y el ser de la decisión. Y entonces de ahí, pues como preguntas que nos quedaban ya cuando la institución hace presencia o el movimiento se vuelve específico, entonces si es el sindical, si es el cooperativismo, si son las organizaciones culturales, las que se tengan que hacer la pregunta por esa formación humana que quieren adelantar y qué presencia tiene la alteridad en esos proyectos políticos y sociales, hasta dónde la soporta. Es como una pregunta para avanzar en esas resistencias. Bueno, muchas gracias a nuestros 3 relatores y ya damos cierre entonces a nuestra grata jornada.